Respecto a la forma en cómo él aborda los casos diabéticos y cómo normalmente debemos de operar estos casos. Para esta presentación no tengo ningún tipo de interés que declarar. Y la realidad es que nosotros en República Dominicana nos enfrentamos a una retinopatía diabética bastante severa, a diferencia de otros países como por ejemplo Colombia, donde tengo entendido que hay zonas donde no tienen una retinopatía diabética tan importante. Pero aquí tenemos desprendimientos de retinas traccionales que pueden decir, bueno, no se ve tan complicado. La realidad es que podemos tener estos casos donde simplemente no encontramos el nervio óptico, no se ve la mácula, y si se ponen a buscar realmente no tenemos un plano por donde comenzar a abordar estos desprendimientos de retina que pueden ser traccional nada más con este aspecto o mixto. Sabemos muy claro hace ya mucho tiempo que la enfermedad diabética no solo produce daños a nivel de los riñones, de la retina, del vaso, sino que también produce cambios tanto estructurales como moleculares a nivel del cuerpo vítreo, particularmente en estos casos de retinopatía diabética proliferativa. Entonces, toda la enfermedad diabética a nivel ocular va a producir eventos hipóxicos, eventos oxidativos, neurodegenerativos, proinflamatorios e incluso de leucostasis, que van en conjunto a generar lo que nosotros consideramos una patología severa de la interfaz vitreoretiniana, que es lo que normalmente a nosotros nos dificulta la cirugía en la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, lo ideal sería que tuviésemos un desprendimiento del vítreo posterior, porque simplemente es quitar el vítreo, quitar la sangre que pueda quedar y dar láser. Pero por lo general tenemos adherencias al polo posterior que tenemos, como muy bien dijo Juan Gonzalo, segmentar, delaminar y levantar de la superficie retiniana para poder liberar la tracción o reposicionar la retina. La famosa delaminación en bloque, que por lo general ya va muy en desuso con el advenimiento de las mejoras de los instrumentos, pero hay algunos casos que no tenemos una patología tan severa y puede salir todo en bloque de un solo jalón. Entonces, esto es una retinopatía eventualmente muy avanzada con un desprendimiento de retina mixto, pero si se dan cuenta hay bastantes planos por donde podemos abordar este tejido fibrovascular y podemos comenzar a segmentar, a delaminar y a liberar las tracciones para poder ir poco a poco reposicionando la retina a su lugar. Entonces, ¿por qué para mí este es el escenario óptimo? Bueno, porque por lo general no tenemos tantos planos de abordaje en un desprendimiento de retina tan severo. Se habló en la charla anterior de retinopatía diabética, se hablaba sobre la mejora en los vitrectores, las mejoras en el instrumental, que si candelabros, forceps y tijeras, y de verdad que la cirugía bimanual en la cirugía de desprendimiento de retina por diabetes es, por lo menos para mí, está en el preámbulo del prequirúrgico, contemplar el tener todo el material necesario para poder abordar de manera bimanual. Yo trato de hacer todo unimanual, como muy bien hablaba Juan Gonzalo, pero muchas veces no es tan fácil. ¿Y por qué? Porque lo que ocurre es que la hialoides no se despega tanto del nervio hacia el tejido y del tejido hacia la periferia. Entonces no tenemos un plano franco para irnos por debajo de la hialoides y separar la superficie retiniana de la hialoides para poder entonces remover el tejido fibrovascular y también los neovasos que puedan quedar por ahí medio sangrantes. Entonces, siempre nos han dicho que hay que hacer una vitrectomía central, luego retirar las tracciones anteroposteriores y luego entonces retirar todo el tejido fibrovascular del polo posterior. Pero a esto yo le agrego lo que yo llamo una hialoidectomía periférica, que me ha ayudado a crear ese nuevo plano de clivaje o de abordaje de esos tejidos del polo posterior cuando no tengo la hialoides desprendida por ningún área. Entonces, cuando logro hacer una hialoidectomía periférica, me da la opción de poder abordar al paciente tanto de adentro hacia afuera, o sea, del nervio óptico hacia la periferia, o de afuera hacia adentro, de la periferia hacia el nervio óptico. Y se ha vuelto mi
mi técnica preferida de afuera hacia adentro, porque particularmente a mí no me gusta cuando yo jalo del nervio, que es el área más segura, entre comillas, pero una vez comienzan a sangrar. Ya con todo ese plano de ese plastrón blanco, con esa sangre por debajo, hay que actuar bastante rápido para poder evitar que esa fibrina se pegue a la retina y comience a causar peor tracción que la que el mismo tejido fibrovascular va generando. Entonces, ¿qué yo hago? En estos pacientes yo, en vez de abordar directamente el tejido del polo posterior, yo voy a toda la periferia y comienzo a crear como si fuera un desprendimiento del vítreo posterior, pero en toda la periferia. Y me limito a ir a todo lo que es el tejido fibrovascular, particularmente el que está más vascularizado, hasta que no logro hacer este desprendimiento de la hialoides de toda la periferia. Y para mí muchas veces incluso abordar de afuera hacia adentro me da planos que son mucho más fáciles para separar, porque muy bien sabemos que las mayores adherencias del vítreo a la superficie de la retina están en las arcadas temporales, que es donde están las vasculaturas mayores de la retina, y al nivel del nervio óptico. Y por lo general en esta área es donde mayor vascularización vamos a encontrar. Estos pacientes, por lo general, cuando logro hacerlo de manera efectiva, se comportan bastante bien. No es que no sangran, pero yo creo que definitivamente podemos remover mayor cantidad del tejido fibrovascular. Si todavía no entienden muy bien qué hago y cómo se ve, este es uno de los videos más explícitos que he podido documentar. Ahí vemos cómo se va abriendo un pequeño agujero en la hialoides posterior. Y una vez puedo agarrar ese plano, entonces ya con el vitrector, con succión, sin corte, voy levantando toda la hialoides hacia lo más periférico que pueda, obviamente con bastante cuidado. No es lo mismo un desprendimiento del vítreo posterior en un paciente con un agujero macular, un desprendimiento de retina, que estos pacientes diabéticos. Aquí hay una mayor adherencia de la hialoides a la superficie retiniana, por lo que ya habíamos comentado anteriormente, y también es una retina mucho más delgada, que si aparte de eso también tiene láser, entonces podemos reactivar lesiones, esas cicatrices de láser, crear nuevos agujeros que no estaban, y también podemos encontrarnos áreas como por ejemplo aquí, donde no es tan fácil liberar la hialoides de la superficie retiniana. Entonces hay que ir con un poquitito más de cuidado para lograr hacer esa hialoidectomía 360 grados. Cuando entendemos el concepto de cuál es la situación de la hialoides y que está realmente pegada en toda la superficie de la retina, entonces podemos, no siempre, pero podemos en algunos casos abordar este tipo de patologías diabéticas donde simplemente no vemos nada, tenemos un tejido completamente fibrótico, lleno de neovasos por todos lados, que francamente no nos da por dónde entrar a comenzar a remover de la superficie retiniana. Entonces, con una tijera voy abriendo todas las fibras del vítreo hasta lograr penetrar a ese espacio, digamos que subhialoideo. Entonces comienzo a segmentar todo lo que es la adherencia que podemos ver aquí mucho más marcada de la hialoides hacia la superficie de la retina y pues ya aquí en este caso con una cirugía, con una técnica bimanual, podemos hacer el uso de pinzas y tijeras para hacer la disección de los tejidos. También podemos optar por hacer pinzas y diatermia en casos que tengamos neovasos sangrantes. Obviamente para una técnica bimanual necesitamos la ayuda de los candelabros. Hay muchas casas que incluso proporcionan 2 candelabros para el procedimiento quirúrgico, que yo creo que muchas veces pudiese ser incluso de suma utilidad. Y ya luego de que podemos encontrar ese plano es básicamente rezar porque no sangren, porque pues muchas veces incluso la cirugía del diabético no es tanto el tejido fibrovascular, sino el lidiar con el sangrado que muchas veces no para. Y aquí podemos ver cómo hemos quitado todo el tejido y a pesar de aún tenemos hialoides pegada toda la periferia extrema, que vamos a ir retirando incluso de manera mucho más fácil, ya luego de que todo el cuerpo vítreo salió y también todo el tejido fibrovascular se liberó del polo posterior.
Aquí vemos de manera un poquito más explícita cómo todavía está toda la hialoides a nivel preecuatorial y cómo terminamos de retirarla. Casos de desprendimiento de retinas mixtos también se puede utilizar esta técnica, definitivamente es un poquito más retadora. Yo soy muy fan de la disección Roma del tejido fibrovascular y en este caso me ven ahí trabajando directamente con la luz, con el endoiluminador. También tengo un candelabro puesto, por eso tengo una buena visualización a pesar de que tengo luz y vitrectomía. Pero con mi luz puedo de manera Roma ir removiendo el tejido y levantándolo para luego ir terminando de remover todos los neovasos y el tejido fibrovascular que pueda generar mayores redesprendimientos o contracturas en el postquirúrgico. Y aquí vemos bastante bien cómo se ve ese plano de la hialoides en el polo posterior. Entonces, ya aquí terminamos una cirugía bastante convencional, como habíamos mencionado anteriormente. Mensaje para llevar a casa. Los desprendimientos de retinas traccionales o mixtos pueden ser definitivamente muy complejos y bastante retador para el cirujano. Yo creo que definitivamente la hialoidectomía periférica es digamos que una maniobra que nos va a aportar bastante valor y nos va a dar un plano de clivaje diferente a si vamos directamente a abordar desde el poro posterior hacia la periferia, que el objetivo de la cirugía vitreoretiniana en diabéticos, Juan Gonzalo dijo la mayoría de ellos, pero yo creo que prácticamente de la vitrectomía en sí mecánica es remover la hialoides posterior de la superficie de la retina. Sabemos que esto es un andamio para el crecimiento de neovasos y también un potencial para contracturas de este tejido en el postquirúrgico y que es mucho más probable que estos pacientes, una vez removida toda la hialoides posterior, se mantengan mucho más estable a través del tiempo, como lo hemos visto en reportes anteriores. Muchas gracias y unas gracias especiales a todos mis fellows que me han ayudado a través de los años con todos estos pacientes bastante complicados que me ponen a operar. Muchas gracias.